Buenas tardes, es un gusto para mí hoy día conversar acerca de la adolescencia, mitos y realidades. ¿Por qué mitos y realidades sobre la adolescencia? Porque la adolescencia es quizás el grupo del que más mitos hemos elaborado, sobre todo y especialmente en sociedades occidentales y urbanas como la nuestra. Esos mitos tienden a ser bastante consistentes y quisiera que empezáramos viendo algunas imágenes que los representan. Estas imágenes son lo que aparece cuando googleamos adolescencia o adolescentes, es decir, son esas imágenes liberadas que aparecen. Generalmente lo que se representa como adolescencia es o se puede sintetizar en todas estas conductas que desde la sociedad adulta pues parecen bastante tontas, hacer cosas que parece que no tuvieran mucha razón de ser o mucho sentido, o de lo contrario se presentan como situaciones de riesgo. Hay un imaginario desarrollado en Occidente respecto a la adolescencia como una etapa de dolor, de crisis, de riesgo. Sin duda hay adolescentes en riesgo, hay adolescentes en crisis y hay adolescentes que experimentan mucho dolor. Sin embargo, difícilmente eso es lo que caracteriza a toda esta etapa de vida. Esos marcos, esa mirada para entender a la adolescencia se vuelve un problema en tanto afecta no solamente a padres, no solamente a maestros, sino también a quienes diseñan política educativa, lo cual supone que se problematicen una serie de cosas pues, que no constituyen propiamente un problema y se dejen de atender otras que sí lo son y que sería necesario atender desde la escuela. Al mismo tiempo, estas imágenes son sumamente mediáticas. Casi todas las películas, series que representan a los adolescentes los representan pues en crisis, en esta lucha mortal con los padres, peleando a gritos, en riesgo permanente o consumiendo drogas, etcétera, etcétera. Y esas imágenes afectan a los propios adolescentes. Entonces se produce este ciclo perverso en el cual el adolescente construye su identidad a través de lo que ve en los medios de comunicación y de esta forma el mito se perpetúa. Lo que me gustaría entonces conversar hoy día es plantear una relativización de estos mitos a la luz de la evidencia más reciente de psicología sobre el tema. ¿Por qué? Porque muchos de estos mitos además representan a marcos conceptuales que no están necesariamente vigentes. Pero quiero partir de lo que podríamos llamar de dos mitos de origen, digamos, sobre la adolescencia. El primero es el que se representa a la adolescencia como una etapa, como ya dije, de dolor y de rebeldía, que la define de ese modo. Y el segundo, el que plantea que la adolescencia es un fenómeno universal, igual a sí mismo, que dura lo mismo y tiene la misma naturaleza, digamos, en toda cultura. Respecto al primer mito de origen, la adolescencia como rebeldía, el fundador de esta imagen, digamos, es Hall en 1904. Y es interesante atender a la fecha, porque es 1904, es una mirada de la adolescencia bastante antigua. Hall, trabajando con adolescentes problemáticos, planteó que esta etapa era una etapa de dolor, o como él la definía como el storm and stress, es decir, la tormenta y el estrés. Adolescentes que, como decíamos, no representaban al adolescente promedio, sino eran adolescentes problemáticos, a partir de ello se generaliza esta imagen. Ahora bien, desde el debate entre el determinismo biológico y el determinismo cultural, Margaret Mead trató de indagar en esta mirada de la adolescencia, viendo qué sucedía con adolescentes fuera de Occidente. Investigó hacia la adolescencia en Samoa para encontrar que los adolescentes tenían pues, relaciones familiares bastante armónicas, exploraciones sexuales bastante saludables, eran personas bastante felices, es decir, no había tormenta, no había estrés, no había ese dolor, esa problematización representada en la teoría de Hall en adolescentes en Samoa. Eso alimentó evidentemente en, digamos, la perspectiva del determinismo cultural, y ahora sabemos que esa imagen tampoco representa a los adolescentes en Occidente. Desde el enfoque sociocultural, recientemente con autores como Balsiner, lo que se entiende por adolescencia es más bien una etapa transitoria entre cualquier forma sea como una sociedad entienda la infancia y como entienda la adultez. La adolescencia sería pues esta etapa que está en medio, una etapa de transición a una serie de niveles, biológico, emocional, cerebral, cognitivo, afectivo, social, etc. En ese sentido, la adolescencia duraría pues
de manera distinta en distintas partes del mundo. Entonces, justamente desde la observación de culturas distintas a Occidente, se plantea que, por ejemplo, la adolescencia puede durar lo que dura un ritual de una noche, es decir, en una colectividad, unos niños pueden ser pasar de ser niños en pleno sentido de derecho, con roles, características, atribuciones de niños, pasar por un ritual y pueden ser considerados adultos en pleno sentido de derecho. A diferencia de lo que pasa en sociedades como la nuestra, donde tiende a durar 10 años o más, o en otras sociedades donde incluso aparecen nuevas denominaciones como la adultez emergente, es decir, que no eres todavía adulto, pero tampoco has dejado de ser adolescente, lo cual guarda relación con el alargamiento, estiramiento de la escolaridad, ¿no? Del pregrado al posgrado, sigues viviendo en la casa de tus padres, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no asumas todos los hitos que definen a la adultez en pleno sentido, se alarga de alguna forma esta etapa. Entonces, esos dos mitos de origen pueden ser relativizados desde el enfoque sociocultural. Es, sin embargo, interesante este énfasis en la adolescencia como transición, porque si nos detenemos a pensarlo, toda etapa de la vida es una transición. Sin embargo, en la adolescencia se pone ese énfasis justamente porque el fin no está marcado biológicamente. Es decir, el fin depende justamente de las diferencias socioculturales. Y esa es la siguiente dimensión que constituye un cambio importante en la adolescencia y donde hay mitos también sumamente arraigados. El mito más frecuente para entender la adolescencia a nivel biológico es que ésta empieza y termina biológicamente, es decir, empieza con la pubertad y termina con una serie de cambios. La tarea a nivel biológico en la adolescencia es una tarea sumamente fuerte, sumamente compleja, porque es pasar de asumir una serie de cambios iniciados con la pubertad, que hacen, digamos, al adolescente preguntarse qué hago yo en este cuerpo que se alarga de manera extraña, que funciona de manera distinta, que se ve de manera distinta,